Pregunta del senador Gasseni, de Izquierdas por la Independencia. Bien, buenas tardes, señora vicepresidenta. El Delta del Ebre no necesita solo buenas palabras. Necesita arena y necesita sedimentos, y los necesita ya. Después de la anunciada unificación de planes de protección del Delta del Ebre, en la reunión en la subdelegación del Gobierno de Tarragona entre la Generalitat, el Ministerio y la Taula de Consens, el pasado jueves 15 de mayo, con el secretario de Estado, señor Morán, nos preocupa que no se concretara la ejecución de la movilización de arenas marinas para reforzar el litoral. Simplemente se dijo, lamentablemente, como siempre en estos casos, que se estudiaría. Desde Esquerra Republicana le formulamos una pregunta muy concreta. ¿Está dispuesto el Gobierno a asumir como propia la movilización masiva de arena mediante dragas marinas para reforzar el litoral del Delta, tal como estaba previsto en la Estrategia Delta de la Generalitat de Cataluña? Esta es una actuación prioritaria, avalada por la comunidad científica, que cuenta con el apoyo de la Taula de Consens, entidades y ayuntamientos del Delta, y técnicamente viable. Le pedimos la movilización de grandes volúmenes, sí, mediante dragas, para reforzar estos puntos frágiles del Delta, com són el Trabucador, Buda, la Marquesa, l'Arenal y també Riumar. ¿Por qué? Porque existe un excedente de 42 millones de metros cúbicos de arena allí delante, muy cerca. Y es que la aportación de los 11 millones de metros cúbicos de arenas acordados se tendrá que sumar también a la urgente y necesaria aportación de los sedimentos atrapados en los embalses. Reclamamos al Gobierno que ejecute la movilización de arenas marinas para proteger el Delta, al igual que hizo en la zona de Albufera de Valencia y que tan buenos resultados ha ofrecido. Nos alegra ver cómo el Gobierno se comprometía a invertir 675 millones de euros en la recuperación de la manga del Mar Menor y hablan de 1.300 millones en Doñana, pero en el Delta no. No hay ningún compromiso público detallado de inversión en la protección del Delta del Ebre, ni tampoco calendario. Reclamamos celeridad en aplicar las medidas ya previstas y calendarizar para proteger el Delta y frenar su regresión. El Delta necesita una draga, necesita arena, necesita protección y también necesita respeto. Así que respóndanos, por favor, con claridad. ¿Van a asumir esta actuación y la van a ejecutar rápidamente antes de que lleguen los temporales de mar de invierno? Vicepresidenta tercera. Gracias, presidente. Señor senador, como sabe, llevamos tiempo trabajando en el Delta. Todos los espacios singulares para nosotros son prioritarios y el Delta del Ebro lo es. Es una prioridad para el Gobierno, por supuesto. Prueba de ello yo creo que son las actuaciones que yo quiero reconocer hoy aquí, que hemos trabajado de la mano del territorio, de la mano de representantes de la sociedad civil y también del tejido productivo y económico. Un compromiso que básicamente está anclado en la preservación, en la conservación, en la restauración, con tres ejes fundamentales: el fluvial, el litoral y el medioambiental. Para nosotros los tres son importantes y, como sabe, sí hemos actuado. Ya hemos empezado con actuaciones importantes en el ámbito del litoral, como la playa del Arenal, en La Ampolla o la playa del Eucaliptus. Siempre vamos a trabajar con dos premisas. La primera, tener información científico-técnica, la mejor disponible, y la segunda, trabajar con participación, la de la ciudadanía, por supuesto, y todas y cada una de las instituciones públicas. Esas son las premisas con las que nos guían y vamos a seguir trabajando en este sentido. Gracias. Senador Gasseni. Gracias, presidente. Señora ministra, con todo mi respeto, su respuesta no nos tranquiliza. Estamos aquí para pedir compromisos, porque el mar no espera y la gente del Delta tampoco puede esperar. Les pedimos una respuesta clara. ¿Van a poner los recursos para ejecutar y movilizar la arena marina para reforzar la costa del Delta? Porque de no ser así, las consecuencias para el Delta del Ebre serán nefastas. Y no se olvide, también lo pueden ser para su Gobierno. Vicepresidenta. Gracias, presidente. Senador, nuestro compromiso se basa en soluciones concretas para asegurar la preservación y la mejora del Delta con esa triple perspectiva. No le voy a destacar los avances tanto en las playas como en las actuaciones pendientes de evaluación ambiental para movilizar
aproximadamente medio millón de metros cúbicos que ya están en marcha, ni estudios de viabilidad relacionados, por ejemplo, con la Gola Norte como medida para mejorar el equilibrio, que creo que usted también conoce esas actuaciones en detalle. Respecto a la alternativa que usted comenta o respecto a la actuación que comenta, la Generalitat nos ha informado de que está haciendo un estudio para saber la localización de los posibles bancos de arena marinas, su caracterización, con el objetivo de evaluar, en su caso, la viabilidad ambiental de su aprovechamiento. Cuando tengamos esa información, la compartiremos con usted y podremos hablar de los siguientes pasos a este respecto. Muchísimas gracias.